La idea es que esta sesión, bueno, más allá del protocolo reciente, es que sea una conversación, que justamente hemos cambiado un poco la fisonomía del espacio para permitir el diálogo, la conversión sobre justamente lo que anunciamos al principio. Para eso vamos a realizar, yo voy a partir quizás con algunas preguntas, algunas interrogantes planteadas a modo de provocación a nuestros invitados, para que podamos ir con ellos abriendo un poco la batería de preguntas y reflexiones e ideas, ¿no? Así que voy a partir por Natalie. Natalie, bueno, acá tengo su reciente libro que lo lanzó la semana pasada o antepasada en la Galería Dieque. Es un libro que viene trabajando hace ya un tiempo considerable. Es una recopilación de textos críticos, pero que también han sido reescritos, y lo he trabajado justamente sobre el tema de arte y paisaje. Tuve el honor de presentarlo en la Galería Dieque y me pareció bastante interesante que estas ideas que están dando vueltas sobre esta idea, o sea, para responder sobre esa condición del intramuro, pueden ser bastante provocadoras quizás para poder analizar un poco el contexto. Así que tenía una pregunta inicial para Natalie, que podemos activar por eso la conversación, sobre la idea de leer el paisaje como un modelo palimpséstico que propones en el libro. ¿Cómo pensar esa idea de las capas? Quizás nos puede hablar un poco sobre la idea del palincesto y cómo eso se puede llevar a la ciudad, y ponerlo en relación quizás con lo que está pasando actualmente con el estallido social. Bueno, en todo caso, Sebastián hizo una presentación increíble en el lanzamiento de mi libro, donde justamente estableció como una correspondencia entre los textos de mi libro, que son anteriores, y los sucesos actuales. Para los que no sepan, por si acaso voy a explicar la noción de palincesto. Palimpsesto al origen es un concepto que refiere a la época de los códices, cuando el papel era escaso y lo que se hacía básicamente era reciclarlo. Se borraban las hojas y se volvía a reutilizar esos papiros para volver a escribir nuevos textos. Hay, de hecho, palimpsestos muy conocidos que se han descubierto, entre el palimpsesto de Euclides, pero lo interesante es que como con las nuevas técnicas, con las nuevas tecnologías se pudo ver en el fondo las capas que quedaban. Y si bien nunca se borraban del todo, gracias a las nuevas formas de visualización de estos documentos se pudo descubrir un montón de textos que estaban escondidos ahí. ¿Por qué parto con esa idea de palimpsesto? Desde una forma más bien metafórica, sino que explicando que en realidad todas las realidades en el fondo suman capas, estratos mnémicos, capas históricas, y no existe como la imagen pura. Y en el marco de mi libro refiero al palimpsesto vinculado con el paisaje en el sentido que es un concepto que no ha dejado de reescribirse. O sea, lo que significa paisaje en la época, en el siglo XVII, no es lo mismo que lo que significa paisaje hoy, a grandes rasgos. Y llevar como esta idea del palimpsesto ya a los sucesos actuales me gustaría, más allá del sentido literal, como de hablar del palimpsesto como por ejemplo una suma de grafitis en la ciudad, más afiches despegados, más publicidades, es un palimpsesto, literalmente. Pero a mí me gustaría más bien llevarlo a una dimensión más simbólica, en el sentido que lo que me ha llamado muchísimo la atención en el marco de todo el imaginario que está circulando tanto en el espacio público real como en el virtual, es justamente el nivel de apropiación de imágenes que vienen de otros campos, o la recuperación también de otras figuras, como el perro negro Matapaco, como todo el imaginario de los Avengers, que fue como reapropiado para la primera línea, y así se me sigue, como no sé si han visto este como mural de la Gabriela Mistral con un pañuelo verde, y podríamos seguir infinitamente. Entonces todo ese como sincretismo que han caracterizado el arte de la región acá se han hecho más evidentes que nunca, y esa como noción de esa mezcla, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, de hecho escribí un texto que voy a publicar en Artichok sobre eso, esta idea, me empecé a cuestionar, a buscar si se podía en la actualidad reconocer algún tipo de imaginario propio y exclusivo a la época que estamos viviendo, porque cuando uno empieza a mirar, todo el imaginario es una recuperación desde
los cómics, de otras manifestaciones. Entonces me llama la atención y estoy como a la búsqueda, como que creo que estamos muy encima, quizás aparecerá, pero no sé, no estoy tan segura, como que creo que vivimos una época que realmente, y sobre todo las nuevas generaciones, y no solo en el marco de las manifestaciones, sino en general como la moda, todo es como una apropiación de las generaciones anteriores. Sobre Ignacio, ya que vamos a ir contigo, ya que estamos en la misma línea de espacio público, ya que ustedes dos han sido unos, digamos, investigadores sobre la reflexión del arte en el espacio público, o pensando un poco en lo de tu libro Fuera del cubo blanco, me gustaría pensar esta idea de los modelos de representabilidad y mutabilidad que hay en las obras en la calle ahora, y cómo ver eso a partir de algunos capítulos de tu libro, del primer libro sobre el cubo blanco. Pienso en la idea del revestimiento de Patrick Hamilton, ¿no? Que tú lo trabajas ahí, da cuenta en eso, la cantidad de imágenes que vemos de tiendas locales, distintos comercios, ¿no? Que están totalmente tapiados hoy en día. Y por otro lado, el trabajo de la Operación Pasamontañas, que trabajó Dani Molina, que también lo trabaja en tu libro. O sea, como para partir, yo sé que tienes algunas imágenes preparadas. Pero... Bueno, obviamente agradecer la oportunidad, porque es súper importante los espacios de encuentro cuando está sucediendo esto. Yo pensé que puse algunas imágenes que de una parte de la investigación en ese minuto que no cuajó en el libro necesariamente, en el otro, en el segundo. No cuajó por distintas situaciones, más que nada porque no tuvimos el tiempo para poder desarrollarlas completamente. En ese momento era una investigación en el contexto de un proyecto Fondar, entonces estábamos en un grupo más o menos acotado y, como ustedes saben, había una premura por tratar de terminar y llegar a la entrega final. Entonces hubo ciertas cosas que no alcanzamos necesariamente a poner sobre el libro, pero que quedaron como restos de investigaciones que en verdad fuimos muy profundamente, pero que no hubo tiempo para como meterle mucha cabeza. Y una de las cosas que se investigó bastante fue justo la presencia o cómo había cambiado la movilización estudiantil entre el año 2006 y el año 2011, porque el marco temporal del libro iba desde fines de los 60 hasta el 2011. Entonces la idea siempre fue tratar de entender que parte de esa transformación política importante que se había producido en el país en mediados de los 60 había tenido que ver con la incorporación de la calle en la obra de arte, la incorporación de la afuera al interior de la obra de arte, y ahora era ver cómo estaba eso apareciendo en expresiones de manifestación, de protesta, y eso había sido algo como bien cubierto por los medios de comunicación en los primeros meses, los primeros días casi del 2011, entre fines de mayo e inicios de junio, algo como una especie de ventana respecto de cómo se concebía o cómo se iba a inscribir en lo que sucedía al interior de la movilización. Entonces quisimos como volver a ese minuto, ir para atrás y tratar de percibir un poco qué es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces la pregunta siempre fue, con respecto a lo que decís tú, cómo eso se transforma en imagen. No necesariamente es una imagen, sino que es una experiencia, es un aspecto que es volátil, que se extiende en el tiempo, que es colaborativo, que no tiene necesariamente autoría, casi nunca tiene autoría, pero como alguien en un aparato de edición, en un aparato de directores de medios que dicen, vale, ahora tenemos que armar una página que tiene tal medida, que tiene tales características, ¿cómo vamos a comunicar lo que sucedió en un momento que había 100.000 personas en la calle y estaban ocurriendo cosas bastante excepcionales? Entonces esa era la pregunta que nos motivaba en ese momento. Y solamente quería mostrar un par, porque más que nada era tratar de pensar justo un poco lo que estaba hablando Natalie, porque eso es recurrente, la presencia de palincestos, es decir, de experiencias que se van superponiendo unas de otras. Ayer, por ejemplo, fue justo después de la votación, se hizo una intervención en la Plaza Ñuñoa que era con el No Más, citando a la Loti. Entonces siempre hay una recursividad en lo que está sucediendo. Entonces, en este caso,
recuperamos una intervención que se hizo de revestimiento en la Escuela de Artes de la Universidad de Concepción un año antes del 2006, en mayo del 2005, cuando se estaba promulgando la LOCE, y cómo eso se había transformado en un evento icónico de inicio de las movilizaciones. Y ese evento pasó a inscribirse al interior de medios de comunicación locales principalmente, y a partir de eso empezamos a rastrear cómo estaba sucediendo a lo largo de todo el país la inscripción de esos acontecimientos que estaban pasando tan fuertemente. Entonces había dos cosas que estaban pasando. Por un lado, el aspecto que tenía que ver con el revestimiento que menciona Sebastián, que es algo que a mí me llamaba la atención, que son acciones más bien como efímeras que tratan de pasar sutilmente, que son desapercibidas, y otras acciones que son más de mayor impacto, entre comillas, como por ejemplo hubo muchas acciones de desnudamiento, hubo muchas acciones donde se estaba trabajando el cuerpo totalmente desvestido, etcétera, y eso ha ido mutando en los años. Entonces, algunas de las más interesantes, por ejemplo, tenían que ver con acciones que se estaban produciendo al principio de las movilizaciones al interior de escuelas de arte, escuelas de teatro, escuelas de música, etcétera, y cómo eso luego iba apareciendo al interior de medios de comunicación, primero en fragmentos, en notas pequeñas, y luego la idea era analizar finalmente cómo eso se estaba inscribiendo en páginas más grandes, como por ejemplo en este caso. Entonces el discurso, digamos, lo que nosotros queríamos presentar en el libro era un poco el contradiscurso, pensando en la figura que en el arte público es sumamente importante desde no quiero decir desde siempre, pero desde muchos años que existe la idea del monumento y existe la idea del contramonumento. Y el contramonumento es una idea que no es relativamente contemporánea, pero tiene mucho que ver con cómo tensionar lo que el poder impone al interior de la ciudad, al interior del espacio público, y de qué manera eso se puede transformar en un discurso alternativo. Entonces hay contramonumentos en muchas partes del mundo, especialmente en contextos como o de transición o crítica a monumentos en contextos dictatoriales, y después hay contramonumentos en momentos de transición. Entonces la idea era ver un poco en esto, cómo se estaba peleando este tipo de página. Entonces la idea era abrir y poder entrar sobre esos recovecos y ver, bueno, qué es lo que se estaba produciendo cuando se estaba produciendo ese tipo de intervención. Y bueno, aprovechando que nos dejas la idea de monumento y contramonumento, y pensando que tenemos a Andrés acá, fue como bueno, para los que me imagino que no lo conocen, pero ya creo que dos más o menos deben conocer el trabajo de Andrés. Andrés tiene un largo, bueno, aprovecho también ya que estamos en el momento de los libros, el catálogo de Andrés Durán en el Museo de Bellas Artes. ¿Qué catálogo es el libro de como el proyecto completo? Del proyecto que se lanzó en el Museo de Bellas Artes. Sí. Puedes poner, sí, y aprovechando un poco, digamos que tenemos un especialista que ha trabajado y que su cuerpo de obra viene desde hace mucho tiempo sobre la idea del monumento en función del ejercicio fotográfico, la visibilidad, la invisibilidad del monumento, el contramonumento. Te quería preguntar un poco cómo está absorbiendo un poco la situación que está pasando ahora con los monumentos a partir de tu reflexión. Sí, a ver, bueno, primero agradecerte la invitación. Me entusiasma mucho la idea como de conversar en torno a estos temas que están sucediendo. Confieso que también hay una cierta como dificultad, porque todavía estamos como está en proceso, entonces cualquier cosa que se diga es un poco como un palo de cielo. Pero la instancia es súper atractiva. Sobre los monumentos, creo que como un poco antes de eso, más allá de todas más allá de los temas de abuso y de falta de dignidad que tenemos como ciudadanos, yo me gustaría como centrarme un poco en la idea como de esa recuperación del espacio público. Creo que ahí hay un punto súper interesante y
y es algo que este como llamado estallido social un poco ha dejado de manifiesto. Ha evidenciado como la poca incidencia que tenemos en el espacio público, donde no podemos ni siquiera decidir el nombre de una calle o de una estación de metro. Recién se están empezando como a generar esas discusiones y la gente está como estamos exigiendo que este tipo de cosas nos representen realmente. Obviamente los monumentos no son un estado aparte, sino que igual que los reflejos de la sociedad, representan también un grupo de élite. Entonces, claramente hay una desconexión con quiénes son estos personajes y a quién representan. Bueno, este proyecto Monumento Editado es un proyecto de hace 5 años y el cierre fue hace muy poco en el Museo Nacional de Bellas Artes. Acá yo trabajé con monumentos entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, como con toda esta idea como el imaginario nacional del buen ciudadano, como todos estos valores sociales que son aceptados. Bueno, ahí está el Baquedano. Ahí está. Y bueno, no solamente acá en Chile, sino que en estos otros 3 países que son fronterizos con Chile. Es interesante que el proyecto nació producto de una cierta invisibilidad que tenían estos monumentos, que yo no sabía quiénes eran ni a quién representaban. Hoy en día siento que en 2 meses dio un vuelco y como que ahora todos están como súper atentos a quiénes son los personajes que están ahí y no sé si a quién representan, pero claramente no lo representan. Creo que también las intervenciones que se han hecho a mí me parecen increíble también que sean que hay un cambio constante. O sea, este Baquedano día tras día es completamente distinto y hay una transformación constante, además de la cantidad de imágenes que surgen a partir de este monumento. Lo estuvimos hablando un poco con Sebastián, que es impresionante esa cantidad de imágenes. Y acá hay una cosa que a mí me salta como la primera cosa que me salta es un poco la idea de la autoría también. O sea, ¿cuál es la autoría en este tipo de situaciones cuando hay 5.000 fotos del Baquedano intervenido, donde fue intervenido también de forma colectiva? Entonces, incluso, por ejemplo, en la presentación de este conversatorio hay una imagen de Baquedano y que sale, Máximo. claro, crédito Máximo Gorgalay. Sí, de la foto. Y no es, o sea, igual me generó ruido. Sí. Está bien, uno entiende, yo respeto el trabajo de Máximo, por supuesto, pero uno entiende que tienen que haber créditos en las imágenes, pero también siento que esa imagen como que no le pertenece a nadie, o sea, le pertenecen a todos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Plaza Baquedano, o sea, intervenciones, hay varios hitos. Está la Chile, el edificio, ¿cómo se llama? El arquitecto modernista, un poco fascista. Está el de Bosa, que se monta la Chile desde Ramón Carnicer, y no vi que hay intervenciones en la CTC. O hay intervenciones. Esto es raro que la CTC, que es un celular mimético, más antiguo que el mío, digamos, ya es antiguo, anacrónico. ¿Por qué los tipos intervienen en Baquedano y no en la CTC? Pero hubo eso de los láser, ¿cómo se llama eso? El video mapping. Sí, esa proyección de... No, está la CTC, está la Santa María más allá, y un atentado, está incrustado en un cerro, hay varios hitos. Está Baquedano, de origen área, una gran escultura, digamos, entonces, no digo el populacho, digamos, no soy fascista, no me eche, pero digamos, la Callada en general tampoco está viendo la cosa estética, o sea, está entendiendo algo que es militar, pero ¿por qué no la CTC? Andrés, sobre... No, me quedo con eso como de... ¿O me querías decir? No, quería como retomar un poco porque finalmente lo que estamos viendo es que hay un eje que se le llama también zona cero, ¿no? Como un eje que de alguna manera es parte y donde obviamente está no solamente el edificio de Telefónica, sino que hay una serie de otros elementos, pero al parecer la carga simbólica que conlleva el efecto histórico, que además
entendamos también que era un espacio, yo creo también, que concitaba una especie de fervor popular en el lugar, donde las barras bravas llegaban cuando habían triunfos deportivos, pasaba siempre, o bueno, cuando habían triunfos de la selección nacional también. Era un lugar de celebración, o sea, siempre fue como el monumento, el lugar donde se erigía la gente. También había una especie como de función performativa, con un cuerpo, digamos, un cuerpo social, un cuerpo, digamos, que está alterándose también sobre el monumento, ¿no? sobre el mármol, el bloque, el metal. Y en ese sentido, la intervención, la interacción entre cuerpo y objeto, ¿no? Creo que en este lugar funciona de una manera, como dices tú, mutante, que está todo el tiempo constantemente cambiando, ¿no? ¿Qué pasa también en otros monumentos? Porque podemos viajar hacia regiones, también pensando en lo que está pasando en el sur. ¿Cómo has visto eso? Sí, una pequeña reflexión sobre lo de Plaza Italia, que me parece también interesante que, siendo que es el lugar donde los santiaguinos por lo menos vamos a celebrar algún triunfo deportivo o se va a hacer alguna manifestación, sea el espacio menos idóneo para acoger gente. O sea, es una especie de plaza que tiene unas bancas, generalmente tiene unas flores y un pastito, como jugando a la plaza, pero no hay ningún paso peatonal que te haga acceder a ese lugar. Es una rotonda en estricto. Es una rotonda, es una imagen como de plaza, pero que... Y que de noche, Ignacio me contaba, de noche era una especie como de boquerón, así gigante. Un hoyo negro. Entonces también hay una desconexión entre, para lo que se ocupa el espacio y qué es lo que propone la ciudad como diseño. Creo que ahí también hay una desconexión súper grave. Pero en parte condicionado también por el hábito, como dice, o sea, históricamente todos los festejos, todas las reuniones son en Plaza Italia, y yo creo que no hubo ni siquiera se preguntaron los santiaguinos, porque está inscrito, y muchas de las apropiaciones del espacio guardan relación. Habitar viene de hábito, crear hábito, entonces estaba ese hábito. Y los hábitos a veces no se cuestionan, quizás había lugares más idóneos, pero esa era la tradición, por decirlo de alguna manera. Claro, pero como ciudad puedes también cambiar un poco el diseño de ese espacio para que realmente potenciar como ese espacio común. Creo que también Plaza Italia simbólicamente ha sido la separación entre Santiago Poniente y Oriente, la frontera entre los ricos y los pobres, y dado que el estallido esa raíz de las desigualdades era coherente como simbólicamente que fuera Plaza Italia. Quizás dejamos en paréntesis lo de regiones para poder pasar a Sebastián también. Bienvenido, Sebastián, también a esta conversación. Lo que queríamos también contar contigo acá principalmente por dos factores. Uno, por tu percepción como experto audiovisual, ¿no? Y sabiendo que has trabajado anteriormente en la ciudad de los fotógrafos, ¿cómo ves luego el estallido entre esa relación de, bueno, la ciudad de los fotógrafos, ciudad y fotografía, ¿no? ¿Cómo ves ese enlace, entendiendo con ello la terrible situación que vieron muchos fotógrafos en dictadura, asimismo como la capacidad que tiene cada persona, cada uno de nosotros, el poder que ahora tiene con una cámara, ¿no? Que ahora hay día la cantidad de imágenes que están como circulando a partir del poder que cada uno de nosotros tenemos como posibilidad de generar una especie de registro, pero por otro lado también denuncia, utilizando la cámara del celular mucho más distinto a lo que pasaba en esa época, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia también con el documental y cómo lo ves ahora desde eso. Bueno, ha sido súper... gracias por la invitación. Volver a mirar la ciudad de los fotógrafos ha sido muy interesante, ha sido un ejercicio que se ha estado dando, me han invitado a Plaza, Cabildo, en que se ha estado proyectando la película. Y volver a verla después de mucho tiempo. Esta película se hizo el año 2006, se estrena en el 2006. Fueron 3 años de trabajo, desde el 2003 aproximadamente. Y lo primero que existió de ese proyecto fue el nombre. Se llamó, antes de que exista la película, era La ciudad de los fotógrafos, porque nacía de la premisa que todos, de alguna manera, éramos los fabricantes de nuestra propia memoria, de nuestra propia historia, de nuestro propio registro personal, en el sentido de las fotos que hacemos a nuestros seres cercanos, a los espacios que habitamos más cercanos. Nosotros siempre teníamos un álbum de fotos en la casa, entonces esa idea de que todos éramos fotógrafos, los habitantes de esta ciudad éramos los que construíamos cada uno nuestra memoria.
Y luego, bueno, vino la investigación y la búsqueda de esta historia que no había sido contada, ¿no? Que estaba a medias contada. Esta película nació por la necesidad de conocer la historia de las fotografías que yo había visto en mi casa, en el laboratorio de mi papá, que trabajaba en la Universidad de Chile. Yo era un niño para cuando ocurre la dictadura y lo que necesitaba era que me contaran el cuento, era el relato, eran las palabras que no tenían las fotografías. Y por eso yo me embarco en este proyecto que es muy, muy personal, en el sentido de que ahí hay emociones. O sea, la película lo que intenta de alguna manera es transmitir la emoción de una época, más que la información dura de los hechos. Cuando ocurre lo de... voy saltando, ¿no? Sí. Cuando ocurre lo de Gustavo Gatica, ¿no? Sí. Que es un joven que pierde los dos ojos, ¿no es cierto? Producto de los disparos de carabineros, de los perdigones, que ya venían las denuncias. O sea, son los ojos como el símbolo también de este estallido en un sentido, ¿no? Que es como la mirada que perdemos, que hay muchas lecturas, muchas capas, muchos palimpsestos de cómo leer eso. Pero Claudio Pérez, que está en la imagen, y otros fotógrafos deciden volver a la calle a hacer esta denuncia y como solidarizar con este joven. Y justo mi padre está en Chile, pienso que La Paz Errázuriz va a ir, entonces la llamo, le digo te paso a buscar, y de repente llegamos a esta acción de denuncia al GAM y caminamos hacia Plaza de Unidad, Plaza Icare, y de repente de nuevo estaban en la calle los mismos fotógrafos de la ciudad de los fotógrafos, una vez más denunciando. Entonces jamás imaginamos que esto iba a volver a pasar y de qué manera volvió a pasar. Entonces, bueno, esa capa que también es un palimpsesto en el sentido que como las imágenes del pasado se sobreimponen a las actuales. Y en el sentido de ver la ciudad de los fotógrafos es como si se repitieran las imágenes, ¿no? Solo que ellos demoraban más tiempo en, como tú decías, hacer la denuncia o activar el dispositivo de denuncia y de que algo sucediera con el registro. Hoy es instantáneo, ¿no? Tú puedes estar en vivo viendo cómo a alguien le pegan o lo suben a un furgón o qué sé yo. Y eso ha tenido un efecto casi inmediato también, ¿no? Las medidas que ha tenido que tomar, y eso es increíble, jamás pensado, ¿no? En cuanto al rol de la imagen. Y ahora la apropiación de las imágenes y la autoría de las imágenes, bueno, ya no hay, o sea, digo, ahora sí realmente somos todos fotógrafos, o sea, como que todos ya tenemos ese rol. Hay que pensar en el icono que no sé si lo han visto, sí, seguro, que es como la primera foto ícono que se ocupa de este estallido, que es esta foto al atardecer de la plaza del monumento Baquedano, que lo toma una chica que es actriz, que iba pasando por ahí a esa hora y con su celular hace esta imagen. Fue el día de la gran protesta, ¿no? Fue la primera del primer video, ¿no? Y que de hecho la foto es súper parecido al cuadro de Delacroix, que es de la libertad guiando al pueblo. Lo interesante ahí del Parisio o la avanza la Medusa también, pero cuán conscientemente esa chica sacó esa foto, pero que lo debe tener guardado. Exacto. Y que tiene que ver con ese imaginario que uno va acumulando y de hecho, como dice el dicho, la práctica es el maestro, y como ahora todo el mundo saca fotos, obviamente todo el mundo saca cada vez mejores fotos, porque hay una práctica constante. Pero nunca, una imagen siempre es una imagen de otra, si ella tenía o no esos cuadros en mente, consciente o inconscientemente no lo sé, pero efectivamente es una prueba. O sea, cuando yo la vi fue como, esto es como Delacroix, no lo podía creer. Entonces fue como efectivamente ver cómo se van sumando esas capas, y cada vez nuestro imaginario está más saturado de imágenes y cada vez se vuelve más complejo y cada vez hay más capas y capas que se van superponiendo. Sí. Ahora, yo creo que en esa sobre como hiperconciencia de la realidad que nos permite las redes sociales y nosotros mismos de ir a fotografiar y copiar y reproducir, ya los procesos son lentos, se pierde algo con respecto a la realidad.
empieza a pasar, y eso es lo que me ha pasado a mí, digamos, desde que ocurrió el estallido hace 60 días, es que no he ido a registrar como hubiese pensado que lo haría, digamos. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿has ido todos los días? No, justo me pilló editando otra cosa en la sala de montaje, que me ha tenido muy atrapado, ¿no? Porque tengo que terminarlo y entregarlo, que es lo de la serie sobre Sergio Larraín, pero tampoco sabría desde dónde, cómo, y siento que hay tan buenos fotógrafos en la calle, tan buenos audiovisualistas también registrando, que uno más como reporteando, no sé si aporta, ¿sabes? Como que hay que empezar a mirar, tratar de salir un poco de esa hiperconciencia. Es una buena pregunta para un fotógrafo. ¿Dónde está la fotografía? Porque parece que está con esta cuando uno pone en Google así como protesta, es como una la cantidad impresionante, o en redes cuando está todo registra, registrado, claro. si tú quieres, está todo ¿Dónde registrado. está la fotografía? Exacto, y yo creo que nuevamente van a ser las historias y los puntos de vista los que determinen la construcción de este relato, ¿no? de quien lo piense, de quien lo sienta necesario contar, digamos. Perdón, hay un entre paréntesis. Un fenómeno interesante es lo que pasa con Galería Simo. Ese registro constante, que uno puede, no sé, meterse a las 10 de la mañana para ver qué está pasando en Plaza Italia. Te muestra así 4 Claro, personas. si tienes que ir a hacer un trámite. Digo, interesante aprovechando eso que dice Andrés, quería preguntarle a Natalie sobre, en tu libro también hablas sobre verticalidades y horizontalidades. Sí. Sobre puntos de horizonte respecto al paisaje, Sí. y cuando estos se van saturando, se van agotando los lugares donde encontrar ciertos, digamos, fragmentos difusos, ¿no? Atractivos del paisaje, como que se vuelve O sea, tú te refieres como al diálogo entre vertical y entre lo que es vertical fotografía y horizontal. aérea. Lo Pensando en la ciudad de los fotógrafos, pensando en que los encuadres de foto eran todos llanos, eran de horizontales, de horizonte, de lugares. Hoy en día con los drones, toda esta tecnología que hay también nos hace ver la mirada del paisaje desde una verticalidad que antes no estaba, ¿no? Claro, son algo así, podríamos Tomándolo llamarlo encima. como paisajes cartográficos, porque históricamente el paisaje se definió desde la situación pedestre gravitacional, por decirlo de alguna forma, desde un humano que mira su entorno pero con los pies en la tierra. Y han habido discusiones, hay muchos teóricos que han discutido si es que la fotografía aérea es o no paisaje. Y la discusión, pero el problema es que dicen, no, pero es que tampoco pertenece al campo de la cartografía. Entonces ese gran estos híbridos que no han ido más que complejizar, o sea, complejizado en los tiempos de Google Earth, de Google Maps en versión satelital. O sea, nunca la humanidad había lidiado tanto con la vista aérea, con esta vista del sobrevuelo, que el sueño de Ícaro, digamos. De hecho, ya a inicios del siglo XX, cuando salió el libro de Laszlo Moholy-Nagy, la nueva edición, él planteaba cómo el invento del avión y había modificado la forma de ver el espacio del humano. O sea, modificó totalmente. Antes era algo que solo se imaginaba y en un momento lo pudo ver. Y era interesante, de hecho, ver esas primeras imágenes. Bueno, la manifestación de 1 millón, que aparecían las imágenes hechas por drones, que se volvían casi unas suertes como de arterias, me parecían cosas como unas cosas muy orgánicas y que dialogaban de hecho en esa frontera entre el paisaje y lo cartográfico, en lo que uno podía reconocer la rotonda de Plaza Italia y ver como las masas humanas como ven articulando el espacio. Muy en resonancia, de hecho, el trabajo de Francisca Montes, del vuelo de la manifestación avioneta. Que es lo de cómo en el evadido, fondo ¿no? Sí. Claro, lo evadido, pero antes también, 1 de mayo, 11 de septiembre, cómo el espacio se va articulando, en el fondo, y el espacio no es un fenómeno, o sea, el paisaje no es solo un fenómeno espacial, sino que también temporal, es la reunión entre ambos. Y eso, por ejemplo, le pregunto aquí a los cuatro, o quizás quizás más direccionado hacia Ignacio, ¿no? El tema de las magnitudes en el espacio público, porque uno parece ser que justamente, y pienso también en el trabajo performativo, quizás también de por ejemplo, los años 80 Alcada, o algunas acciones que son Janet Thor, Elías Adame, no sé qué han improvisado, son acciones más individuales, ¿no? Como acciones que vienen a ocupar el espacio físico, pero es de una cosa corporal. Justamente también estaba escribiendo sobre algo, me acuerdo de Carlos Altamirano corriendo con la cámara, Altamirano, artista chileno, como una especie de mantra, ¿no?
pensando ahora en todas las manifestaciones performativas con el espacio público, en los monumentos, en los edificios, en los edificios institucionales, los palacios tribunales, la Moneda, en distintos lugares fuera del Estadio Nacional, ¿no? Que las tesis senior, ¿no? Hicieron esta tremenda acción. Pensando en esa relación entre los edificios, los símbolos, ¿cierto?, republicanos de poder con esta interacción pero ya no es el individuo solo, sino que es un volumen, ¿no? Es como una especie como de cuerpo social que se activa en otro rango performativo. Y les pregunto a ustedes, no sé, ¿cómo analizan? O sea, yo creo que hay un papel fundamental de las redes sociales, que yo creo que en ese sentido, no solo en el apoderarse del espacio público, sino también el acto performático en sí. O sea, de hecho, otro libro hablaba de una suerte de democratización del payasismo, en el sentido que cuando aparecieron las primeras flash mob, nacieron en el marco, en el fondo, antes de la telefonía celular. De hecho, simplemente con el wifi la gente se convocaba para manifestar y se empezaron a hacer primero grupos. Ese poder de convocatoria o toda la mini performance que empezaron a difundirse, de hecho, no necesariamente de carácter político, sino justamente esa posibilidad que, así como todos pueden ser fotógrafos, todos pueden ser artistas de la performance. Y gracias a todo lo que es en el fondo posibilitado, porque acá hay un espacio público, pero también no hay que olvidar que lo único, no solo en Chile, sino en el mundo, que esta revolución tiene dos espacios, el espacio público y también el virtual, en donde en el fondo se va también articulando en forma de guión y que funciona como, a propósito del incesto, otra realidad, y que se suma también a ella. Ignacio, sobre las magnitudes que hay. No, es que creo que es un tema fascinante, o sea, creo que un aspecto sumamente complejo, porque estaba pensando que también hay una magnitud que es bien distinta cuando tú estás hablando de las redes sociales, o de lo que está muy cercano es parte también de la esfera pública, pero tiene una cuestión súper extraña, en el sentido de que cuando estás en las redes sociales estás en una magnitud, pero siempre pseudo controlada por dos lados. O sea, controlada por un lado por lo que tú has hecho antes, por lo que has venido realizando, digamos, pero por otro lado también vas seleccionando y neutralizando tu manera de andar. Entonces no es lo mismo que en el espacio público, que en la calle, en la que muchas veces puedes llegar a una esquina y no puedes controlar lo que te va a encontrar. Me refería a la convocatoria, al nivel de comunicación, a cómo puedes convocar y cómo te puedes comunicar con otros seres humanos. O sea, en el fondo de tener esa forma. Claro, que para mí eso es relativo, porque encuentro que no lo veo, o sea, evidente que había un aspecto fundamental en cómo se han usado las redes sociales para cierto impacto, pero no sé si tengo la claridad respecto de entender cómo eso afecta tu propia percepción de la realidad, porque también cuando uno circula en estas comunidades o en estas microcomunidades, claro, va pasando eso, que son microcomunidades o comunidades cada vez más micro, que se agrandan en determinados momentos, pero el espacio doméstico es súper importante en este momento también. O sea, no es que estemos todos en la calle, sino hay un aspecto que se contrae y se estira muy fuertemente. Entonces no lo tengo claro, digamos. Encuentro que es un aspecto súper difícil de dilucidar hoy en día, porque uno podría decir que una persona que tiene 2000 retweets, por ejemplo, quiere decir que estuvo en la marcha y hubo tal persona tal impacto, digamos. Pero no tienes claridad respecto a eso, digamos. Hay cosas que es extraño cómo percibir esa manera de relacionarse, y tengo bastantes dudas respecto a si es realmente un espejo de lo que sucede a nivel de espacio general, o es una abstracción de lo que es el espacio público en la ciudad, o bien es un sistema paralelo en lo que tú puedes caminar en la calle, ni siquiera ver a la otra persona, pero por las redes sociales decir que es un X. Sí, entonces hay un efecto hay varios submundos. ¿Dónde entender? Yo entiendo en parte el punto sobre el efecto concreto de realidad que uno crea dentro de las ficciones de lo virtual, por así decirlo. La virtual a veces uno no compara las magnitudes o no tiene la dimensión de la magnitud.
pero igual uno tiene una cierta conciencia del efecto de esto está llegándole a mucha gente. Lo que sucedió con la tesis, por ejemplo, cuando se viraliza la performance, y ahora nunca vimos un alcance tan global o universal, y eso se produjo a partir de redes, se produjo a partir de circulación de imágenes, de videos en internet, y esto, la otra vez creo que vi el mapa, ¿no?, de las performances en el mundo, y era una cosa bastante impresionante el nivel de alcance. Entonces, claro, uno ve que había una magnitud Hay un grande. componente de comunicación que uno no puede Claro. negar, y de hecho la tesis senior se armó primero un grupo WhatsApp que después se ramificó como Exacto. en un momento llegaron a ser creo como 200 Claro, grupos. pero a veces pasa que uno también cree esto que también viene diciéndose siempre como la marcha más grande de todas, la marcha más grande de todas, y claro, y a veces todas van variando en su cantidad, tampoco uno sabe, por eso creo que el efecto, digamos, virtual, a veces como uno se puede desvirtuar un poco la percepción, pero en parte es innegable que están pasando cambios muy potentes dentro de la representación de la visualidad y cómo la sociedad civil se está reapropiando de estos códigos tanto desde el arte como desde los medios, ¿no? Bueno, quiero abrir también la palabra a todos acá que están. Sergio, vos levantó la mano, por allá. Yo tengo una reflexión de lo que estaban conversando. Yo creo que ese espacio público que hablan siempre estuvo. Yo creo que la capacidad de sorprenderse que este espacio público que pasa en Plaza Italia, ese espacio público siempre ha estado en las poblaciones. Ese sitio de Riazo que vemos ahora en Plaza Italia, y eso blindado, siempre ha estado en las poblaciones. Aquí hubo un desplazamiento de un espacio a otro espacio. Si la gente se sorprende ver todo tapiado, los locales comerciales, vendiendo con una ventanita, todo eso existe hace muchos años en las poblaciones. Ese sitio de Riazo que viene a la Plaza Italia, que todo el mundo se sorprende, las veredas rotas, eso está en las poblaciones hace 20, 30 años, 40 años. Ese traslado que hubo acá fue un traslado simbólico con respecto a lo que ustedes van a sentir, lo que es vivir en una población. Comprar una reja, estar detrás de una reja atendiendo 24 horas, ¿no? Eso está ahora en Santiago y en Providencia. Así se vive en las poblaciones, así se ha vivido siempre en las poblaciones. Entonces ese es el espacio público que tienen que ver ahora, ¿no?, y acostumbrarse a ver lo que ha vivido siempre un sector de la población, ¿no? Y eso es una reflexión que es más profunda, digamos, que este espacio público, digamos, que podemos hablar que he escuchado ahora, que creo que me hace mucho ruido con respecto a cómo uno ve un espacio público, con respecto muy centralizado, con respecto a lo que es la periferia y la población. Yo creo que hay un error ahí, yo creo que eso siempre ha estado ahí, estamos bajo Mena, ha estado siempre ahí, no hay que sorprenderse de nada, la sorpresa es como que ahora está frente a nosotros, ¿no? Y también yo creo que es interesante la aparición en este espacio, digamos, de esta resignificación de la ciudad desde la grafía. La grafía, ¿no?, como lenguaje, la imagen, digamos, ¿no?, gráfica fuertemente, que pensábamos que estaba abandonada y pertenecía a un momento social chileno de los 70, fin de los 80, ¿no?, y aparece con una fuerza inimaginable, ¿no?, producto de los fanzines, producto de una serie de que estaban apareciendo también en ciertos grupos, ¿no?, fanzine, revistas, póster, ¿no?, hay una producción gráfica muy importante que probablemente ya estaba denunciando también de toda esta situación social, ¿no? Había una generación joven que estaba trabajando sobre el fanzine y los afiches, que ahora tuvo un espacio donde poder plasmar todo eso, ¿no? Y eso está en todos los muros, ¿no? Yo creo que también es ver también cómo se modifica, ¿no?, el afiche, digamos, la escenografía del muro, ¿no? Uno puesto sobre otro, ¿no? Demandas, cartas de amor, un perro, no sé, todo era imaginario que están ahí, ¿no? Y la construcción también de figuras. Es decir, aparece este perro Matapaco, ¿no?, una figura también como que reúne no los animalistas, ¿no?, porque uno podría pensar cómo explicarle a alguien afuera que cree que el perro es como el símbolo de los animalistas, y no es de los animalistas, es como es generalizado, es democrático, ¿no?
ningún animalista se haría cargo de ese perro, digamos, como atraerlo. Entonces van apareciendo muchos signos que yo creo que son de leer, que están sobrepuestos, ¿no? Y yo creo que lo interesante es que la calle rompe el moralismo, esa cosa moralista que está en las redes. Las redes se han llenado de una cosa moralista, ¿no? Testimonial moralista, que la calle no lo tiene. Y eso yo creo que es diferencia de las redes. Que las redes no tienen, que la diferencia que las redes convoca como convoca un festival de rock, como convoca cualquier cosa. Las redes es eso, convoca, es un rizoma que puede servir para las festivales del Parque O'Higgins, para un concierto de, no sé, tecno, hasta cualquier cosa. Pero la diferencia que hay entre los movimientos de la calle, ¿no?, con respecto a las redes, es que las redes son moralizantes, tanto las de derecha como las de izquierda. Se han puesto moralizantes absolutamente, y la calle no es moralizante. Esa es la única diferencia. Ya, yo antes que me interrumpan, yo con Sergio Parra éramos patiperros, ¿no? Ajá. Los 80. No sé, antes son patiperros, de la ciudad. O sea, una cosa, yo fui a todas las protestas. Tengo 80 años ya de vida. No sé, 70. Salté el muro y las vi de cerca. Y con Parra de los 80 la caminamos a la ciudad. No sé si el arte esté a la altura de la ciudad, que un tejido urbano que ahora es una selva. No una guerra, una guerrilla. Ahí Pina se equivocó. Yo caminé con los tipos varias veces y nos metíamos en los pasajes en Villa Maquena, en Alameda, y nos escondíamos de las balas y saltábamos. Vietnam, y casi incontrolable esa altura. Entonces la gente que tiene calle, que Natalia Vara, hoy caminamos desde Matucana, contigo también, y ese, no sé si la experiencia de un artista que tenga calle en el sentido, no de las redes, sino que camine por la ciudad, que conozca los vericuetos, conozca la red real. Entonces con las personas como Parra, que es de mi época, más fit, más joven, uno vivió la ciudad, yo la viví. Por tanto, conozco la ciudad y me metí en la protesta. Pero una ciudad cambió. Una ciudad que cambió, una ciudad que creció y apareció una figura que a veces sí, la imagen es interesante, a veces no, una figura escenaria, que gran parte se ha banalizado esta figura porque es mucho más fuerte de lo que se ha ido banalizando. Primera línea, una diputada vestida de encapuchada, banalizar la violencia, y eso es muy complicado. Yo creo que en las redes se ha banalizado la violencia. Pero Parra, hay un punto, ¿eh? Hay varios partidos políticos paralelos, yo lo estoy analizando. Uno son los alcaldes, desde Jadwe hasta el Inmateri y Lavín, es un grupo que es independiente. Están las mujeres en el Congreso, otro grupo independiente, al margen del partido político. Hay muchas cabezas, por tanto hay muchas fuerzas también. No, pero sí me refiero más a este término de que alcaldes. Cómo se ha ido banalizando los chicos del Sename. A mí me sorprende mucho con la actualización que ha habido con los chicos del Sename, que dicen como que esa figura que está ahí del chico del Sename, yo siento que es mucho más fuerte y no se puede banalizar como una cosa que ellos están en la primera línea por todos nosotros. Es decir, que ellos estén poniendo la cara, ¿no?, por todos los intelectuales, por todos los académicos, por todas las universidades, por todo. Yo creo que eso es un poco, hay que hacerse una pregunta ahí, ¿por qué se ha tomado esa figura del más desprotegido para ponerlo en la primera línea y banalizar eso como una cosa heroica? No, yo hablaba, por ejemplo, de una película que hay que ver la parte final, tú la viste, obvio, ¿cómo que no? El Guasón, ya. Es chino un poco la parte final. Estamos analizando ayer el Guasón, es chino un poco. Sí, pues. Bien, vamos a ver. Sí, Los artistas ya no son los artistas como los compañeros. Pégale hielo. Cristina. El problema es que mientras no lo tengamos. Bueno, como conocer el lugar que han tenido las feministas a propósito de la intervención en marzo de la manifestación civil.
y de la convocatoria en espacios públicos también, que creo que viene a dar pauta a lo que está pasando. No coincide esta resignificación del espacio público y la autoría con la invisibilización que hemos tenido las mujeres. Entonces, al final la autoría es una cuestión muy fálica, ¿no es cierto? No es de interés, o sea, da lo mismo que interviene o no el espacio. Al final, el fin es otro, no es que lo que es. En ese mismo sentido, considero que los monumentos sí responden a la imaginaria de la masculina hegemónica, en cuales se viene a poner en cuestión con esto, y pensando también en el trabajo de Gales, pienso que es una obra fue muy futurista, porque veo esas imágenes como mausoleos finalmente de lo que es esta masculinidad hegemónica. Entonces, tengo una pregunta. O sea, Andrés, este nuevo proceso de resignificación va desde el género, porque desde ahí va desde el movimiento que finalmente es el mismo que viene a poner esto en la palestra. ¿Qué lugar piensas tú que van a ocupar los monumentos luego de que esto pase, termine, acabe? Vamos a querer seguir teniéndolos en el espacio público como monumentos así, porque yo en realidad me lo imagino así, como tu trabajo, así como todos los monumentos tapados, censurados, pero igual siguen en el espacio para poner una cuestión, como para recordar que, o sea, tal vez no queremos recordar quién fue creado, o sea, qué importa, pero a lo mejor queremos recordar qué implicaba que estas figuras de hombres, por cierto, estén constantemente reforzadas en el espacio. Sí, bueno, lo que tú dices es verdad, o sea, la falta de representación de mujeres en el espacio público es impresionante. En la exposición del Bellas Artes no había ninguna mujer representada, eran solamente hombres. Y sobre lo de cómo van a funcionar los monumentos, yo creo que falta como una especie de diversidad de presencia en el espacio público de otras miradas también, no solamente esta mirada decimonónica. En algún momento pensaba esta especie como de muro de los lamentos que está ahí en Telefónica, donde hay mucha cosa gráfica pegado, cómo eso se puede convertir en algo sin tampoco caer en convertirlo en un museo, ¿no? Sino que sin perder como esa cosa espontánea y esa cosa que va cambiando constantemente. Quizás esa es una de las tareas de pensar cómo poder representar ese tipo de expresiones. Sobre si hay que sacarlos o no, yo cuando expuse este trabajo en España, que para mí era bastante como simbólico, porque era de alguna manera devolver estos monumentos a Europa, pero ya intervenido. Después de una presentación se me acercó una persona y me dijo, ojalá hubieran hecho esto con los monumentos de Franco, que en el fondo era intervenirlos y que estuvieran presentes, porque todos estos personajes del siglo XIX son parte también como de nuestro imaginario y representan como esa pretensión que por muchos años hemos tenido y que probablemente sigamos teniendo, y son parte también de nuestra historia. El problema es cómo se empiezan a agregar otros elementos que empiecen a tensionar también estos monumentos. Que a propósito de eso, me pregunto, ¿es acaso esta la forma que queremos como de perpetuar el imaginario? Porque ¿cómo pensar un Chile feminista, como hay un nombre, si tenemos estas figuras que siguen perpetuando un discurso? Entonces, a eso apunta como algo que me cuestiona. Es que igual la tabula rasa no existe, si siempre tienes que lidiar con la historia, con el pasado, y asumirlo. La tabula rasa no existe, no se puede borrar todo, entonces se pueden reinventar y tiene que ver con ese reinventar las realidades, pero tienes que aceptar la historia también, o sea, no hay una máquina del tiempo. Entonces, en el sentido de que es un poco ficticio tratar de distribuir esas figuras y no hacerse cargo de
de nuestro pasado y de los errores también, y avanzar en base a eso. O sea, yo recuerdo, voy a hacer un paréntesis, con el lanzamiento del libro de Andrés en el Museo de Arte, uno de los, Gloria Cortés, que estaba presentando el libro, mostraba cómo en la Plaza Colón en Argentina habían destruido el monumento de Colón, no lo habían feito. Y partió con esa idea, y justamente a partir de la mirada postcolonial, de sacar a Colón como esta gran figura en Argentina, que sí, partió la presentación con eso, debe haber sido 2 o 3 meses quizás antes del estallido, de todo, o menos, 2 meses, y claro, uno lo veía como una política del Estado, porque fue Cristina que destruyó el monumento. Entonces, ahora que la calle justamente está haciendo estas operaciones con los monumentos, en un momento cuando tu obra está en el museo, parecía ser como una especie como de mirada un poco utópica sobre ese caso en particular de Colón, ¿no? Para decolonizar, pero opera después de forma totalmente espontánea, no hay ningún tipo de organización, no hay ningún logos tampoco. Sobre lo único que se ve es una bandera mapuche, se ve ¿cierto? a Caupolicán, ¿cierto? Sosteniendo la cabeza de otra estatua de la cabeza de Pedro Valdivia. A mí entiendo bien a lo que tú te refieres con esta idealización y interpretación de la imagen masculina en el espacio público. Sin embargo, también veo a la escultura en general, emplazada en el espacio público y en particular a los monumentos, como objetos que problematizan el contexto, porque permiten, por su espacialización, ¿cierto? Por su cualidad espacial, absorber el contexto. Y en ese sentido, me pareció bien interesante la pregunta que hiciste, Guillermo, respecto de por qué se ataca, entre comillas, o se apropia, ¿cierto? La ciudadanía del monumento que está en la plaza y no se apropia del edificio, ¿cierto? A la telefónica. Y me acordé de, no sé si lo leí o de dónde lo escuché, sobre la comparación de por qué se vandalizó el monumento baquedano y no se vandalizó el monumento a los chilenos del mismo autor, ¿ya? Y en ese sentido también esto nos invita también a reflexionar respecto de por qué se apropia, ¿cierto? el colectivo o la ciudadanía de estos monumentos que se encuentran emplazados en la ciudad. Y no sé si tengo la respuesta, pero creo que podrían haber al menos 2 causas o razones. Primero, como le decía bien la chica de aquí, tiene que ver claramente con lo que representa, ¿cierto? Esta imagen del poder hegemónico. Y por otro lado, creo que tiene que ver con el tipo de emplazamiento de la escultura, en este caso de Baquedano. ¿Por qué? Porque este emplazamiento responde precisamente a esta organización predeterminada o predefinida del plano cartesiano, donde todos, ¿cierto?, los elementos que configuran el espacio público se distribuyen de acuerdo a un centro específico. En este caso, ¿cierto?, el centro sería la Plaza Baquedano. Y el monumento en cuestión, además, ocupa un centro dentro de este centro, que vendría siendo el pedestal, ¿cierto? Eso por una parte. Por otra, me parece súper interesante lo que tú haces con las imágenes, que es hacer desaparecer, ¿cierto?, la imagen del monumento, visibilizando su invisibilización. Es como trabajando esa paradoja, ¿cierto?, que se produce cuando cotidianamente nos enfrentamos a estas figuras en el espacio público y no las vemos, porque desaparecen ante nuestro habitar cotidiano. Y precisamente aparecen cuando se las cubre o cuando se las niega o cuando se las rechaza. Entonces, eso, me parece interesante eso de tu propuesta respecto del monumento, pero también me surgen preguntas, porque hay una historia con el pedestal también, ¿cierto? En la escultura. Y, por ejemplo, si yo hubiera sido tú, hubiera bajado el monumento y sacado el pedestal. ¿Entiendes? Porque el pedestal es simbólico y representa o enfatiza este asunto de poder, ¿cierto? Y esta representación alegórica del personaje en este caso. En el caso, bueno, de Baquedano, en toda una historia, el pedestal es una tumba,
ya donde yacen, ¿cierto?, simbólicamente todos los muertos en la batalla, y por eso también no es solamente el personaje representado el que está sobre el pedestal, sino que abajo también están los otros personajes que son la representación del soldado desconocido y otras figuras. Eso, entonces mi pregunta finalmente para terminar es hacia ti: ¿por qué dejaste el pedestal en tu fotografía y sacaste la imagen y no al revés? El pedestal tiene un peso, Sí. y el peso visual y político, histórico es incluso más potente que la misma representación. Sí, me gustaría agregar que también yo creo que además de los personajes, no sé, Pedro Valdivia o Baquedano, que quizás como estas movilizaciones han ido por ellos, yo creo que también han ido por una forma de representar europea del siglo XIX. El que sea en bronce, el que sea ese tipo de pose, yo creo que eso también de alguna manera nos es ajeno. Y volviendo como un poco a tu pregunta, a mí me interesan los pedestales porque extrañamente cuando se mandan a hacer los monumentos a Europa, allá los diseñan, los devuelven, lo único que se hace acá es el pedestal. El pedestal es como la única parte de la construcción local. De hecho pasa mucho que, no sé, esculturas de Artigas, el libertador de Uruguay, está en distintas ciudades, la misma escultura, y solamente va cambiando el pedestal. Tú dices la fundición de la escultura, como claro, la producción. hacen reproducciones y las van mandando a distintas ciudades, y lo único que se construye en el lugar es el pedestal. Entonces hay una relación local con el pedestal, y que además es como una especie como de transición entre la calle y la forma, el personaje. La gente se puede sentar como en la escalinata. Hay como una pequeña apropiación también del pedestal que creo que a mí me parece interesante. Entonces era como casi convertirlo todo en pedestal también. Sebastián, te quería aprovechar. Perdón, me quedé esperando, perdón. Sí. O sea, pensando también en que si son o no necesarios los monumentos, digamos, históricos, y qué es lo que está pasando con los monumentos ahora, porque finalmente el espacio de la Plaza Italia está como conformado, como decía Machuca, un poco por arquitectura, o sea, edificios que son monumentos de alguna manera, que son monumentos de sistema, de educación, no sé. Yo creo que la policía básicamente, o sea, también concuerdo con Parra que finalmente incluso la lucha de los 80 digamos en las barricadas eran las poblaciones, no eran en el centro. O sea, en el Paseo Humada de repente por la cantidad de gente que caminaba, empezaban los aplausos y qué sé yo, llegaba el bonaco, pero la lucha como dura era en las calles de las periferias, ¿no? O sea, porque manejaban en lugares, corrían con la guerrilla, se subían por los techos, vecinos saltando de un lado para otro, y era muy difícil que la policía entrara, o sea, llegaban en las camionetas con la ametralladora arriba, y ahora como que el sistema, como dice Parra, lo han traído. O sea, no sé, yo estoy trabajando en Independencia y la gente pregunta en Independencia está en la cagada, digo, no, están en la Plaza Italia, todos los chicos están en la Plaza Italia, o sea, van digamos a este sistema. Entonces los monumentos que están protegiendo son, bueno, monumentos, digamos, del neoliberalismo, un término que no es nada apropiado, pero es el Costanera Center, que es una imagen muy poderosa que tiene, de hecho el único supermercado que no se ha destruido, yo creo que es el Jumbo, que está dentro de estos moles. El ICI tampoco, y es como que está siempre protegido. O sea, de hecho cuando se quemaron ciertas cosas, cuando pasaron incendios, no sé, de líder, era porque en un lado estaban saqueando y la policía estaba en el Costanera Center con 30 chicos de colegio que andaban paseando y gritando en el interior. Entonces hay toda una cosa de protección de sistemas de monumentos, sistemas de comportamiento que son otro tipo de guerra, que no son como la de Baquedano, que sé yo, que eran 200, 500, 700 personas, era una cosa un poco más de sistema, que era una cosa sistémica. Y claro, el vacío de la Plaza Italia es lo que están peleando ahora, porque la policía ya descubrió un poco, ahora cercan todo el vacío y desde el centro van al anillo, desde el centro del monumento Baquedano, que yo creo que ahora una persona que estaba Baquedano ahí, ¿no? Claro, entonces están de ahí y se empiezan a abrir el anillo y está la policía completo y lo empiezan a dispersar. Entonces ya es más que nada un control del espacio de la arena de lucha finalmente, porque
es una pelea simbólica finalmente lo que está pasando, porque no es real. O sea, lo de la policía, porque son, o sea, yo he estado, o sea, yo no tengo experiencia con el tema del fútbol, barrio, o sea, las peleas de fútbol de las barras y los triunfos son peligrosos, o sea, yo he estado ahí y claro, te pueden pegar un palo en la cabeza por cualquier cosa. Yo he estado, bueno, vivía pegado en esto, me cambié 2 veces, estoy en el mismo lugar y ellos siempre y nunca no siento una violencia del tipo, como es casi muy simbólico. Entonces la policía es fácil como esta lucha como con estos chicos que andan con zapatillas Converse, que andan casi pantalones cortos, y es una cosa bastante simbólica. Entonces es una lucha como territorial más que nada. Entonces yo creo que hay un tema de monumentos que tiene que ver más que con el espacio público, con la arquitectura en un sentido como símbolo, lo que fue el CTC en su momento, como esta cosa, lo que fue el Octubre también en otro momento, el edificio habitacional que está en la esquina, lo que era Juan Martínez con la Escuela de Derecho, lo de Bosa con este edificio de espacio, Bosa con este edificio privado, digamos, de educación. Entonces hay todo un sistema que tiene que ver con eso, que son como más que monumentos que son como sociales, de vida, digamos, o de estructura económica. Yo creo que esa es como la gran pelea que no se supera, porque, o sea, no quiero ser como respetuoso, pero el tema del feminismo yo creo que es menor en relación a realmente cuál es el problema de fondo. O sea, sí es feminismo, pero es como una cabeza visual, porque yo creo que yo no creo que esté a favor o en contra de eso. De hecho, aquí hay más mujeres que hombres. Muchas cabezas. Entonces hay una cosa que es mucho más fuerte que eso, o sea, más que un tema de un monumento si es un hombre o una mujer, sino que es una cosa sistemática que es bastante dura y que lleva mucho tiempo y que, no sé, yo creo que hay una cosa como... Sí, muchas cabezas. Sí. Están en estas operaciones y la ciudad es una selva, tú eres arquitecto y yo creo que es un texto realmente, una selva, porque es una selva de guerrillas en la cual tú no tenías enemigos acá, se mueven, yo los vi, lo observé de dentro, te digo, a mirar, corriendo, saltando muros. Y son las chicas las que inician el movimiento, son unas largas. Manuel, permiso, que quiero como abrir un poquito, también nos queda poco tiempo para la conversación y también quiero abrir a otras voces quizás que no han hablado, que quieran hablar, que quieran decir algo. A mí me gustaría decir algo sobre el feminismo, porque yo creo que como el debate no es si es una cuestión de mujeres o no, es como el feminismo y lo que hemos visto entre como en mayo del 2018 y lo que está pasando ahora, es que el feminismo se ha transformado en una plataforma crítica, y eso yo creo que es el gran éxito del feminismo. La crítica del monumento es la crítica de un cuerpo desencarnado. Es una puesta en crisis de una jerarquía de lo que lo que eran los regímenes de placer visual, ¿no es cierto? Y lo que tenemos ahora es una crítica y un cuestionamiento colectivo de lo que es lo estético, su relación con lo político, por qué algo se tiene que salvar como patrimonio y por qué otra cosa es ruina, por ejemplo. Yo el feminismo y como esta crítica de género sin criticar los otros aspectos de la crítica de género, de femicidio, que son absolutamente centrales a esa lucha. Yo creo que el feminismo, si ha ganado durante esas protestas, es como un canal de crítica mucho más transversal que una cuestión solamente de mujeres o de 51% de la población. Y por eso se vuelve inaceptable la idea de que no haya representación igual de mujeres en la Asamblea Constituyente, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Considero que es una violencia estructural que se permea en todas las otras estructuras, y por eso a mi curso es como principal el feminismo, porque viene a poner en evidencia no solamente a las mujeres, sino a todos los pueblos. Pero ya teníamos la palabra ya, Sergio. Ya, disculpe. Sí. Sergio también. No, quería rescatar, me parece importante rescatar también un
un precedente histórico que matiza algunas de las conversaciones que han tomado lugar aquí, es el hecho de que no solamente había precedentes de movilización en las poblaciones marginales, en las movilizaciones de los 80, sino que muchas de esas movilizaciones, la mayoría, fueron organizadas por mujeres que vivían en esas comunas. Entonces, hablar de feminismo, creo, no indica solamente encasillar o marcar una postura dentro de las consignas que están surgiendo, indica también reconocer los modos de organización que hacen posible este tipo de manifestación y este tipo de movilización social. Y en ese sentido creo que una mirada, se le puede llamar feminista, que puede refrescar las perspectivas es precisamente una preocupación, ya no tanto por los resultados o por aquellos objetos públicamente atacados, dígase monumentos, dígase políticos, sino por las formas de organización y las estructuras que hacen posible ese tipo de expresión pública. No, concuerdo con él. No, te voy a contar algo a lo tuyo. Creo que sí comparto también que el discurso crítico más poderoso que se ha visto más articulado, digamos, ¿no?, ha sido el feminismo en esta movilización. Eso es real, ¿no? Y yo creo que hoy día mataron una chica en San Bernardo, que estaba cueca, y estaba al funeral y estuvo una señora adulta, una señora mayor de edad, estaba con su esposo mayor, y ella transpone la canción, no el violador, y cambia y recita el verso, el poema de Antonio Andaba, como sea, se lo agrega a ella. Y ver esa mujer de tener unos 90 años, ¿no?, cambiando la letra para incorporar a esa chica que estaba muerta, y creo que ahí hay una cosa que no lo ha logrado otro movimiento social. Porque hoy día lo vi ahí y es impresionante, porque la señora que está en San Bernardo está ahí, y eso yo creo que ese cambio no lo ha logrado otro discurso. Uno de los discursos más impresionantes que ha salido de esta movilización ha sido de las mujeres. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta, quizá, o opinión, o sugerencia, idea. Yo también igual quiero darle unos minutos también a nuestro... Nos quedaron un montón de cosas, ya sabes, Teletín, para preguntar también sobre habeas corpus, en respecto al tema de derechos humanos. No sé si quieres comentar algo brevemente sobre la situación de lo documental, la situación audiovisual también, como en relación a habeas corpus. Bueno, interesante cómo hoy día también se hace necesario registrar la represión. Esa fue la pega que hizo la Vicaría de la Solidaridad y otros organismos paralelos durante la dictadura, ¿no? Pero era un trabajo de hormiga en el sentido de que había que tomar testimonio, era un trabajo de recolección analógico, digamos, de objetos, de prendas de vestir, de certificados de nacimiento, en fin, era armar un puzzle. Eran realmente, se hicieron especialistas en construir casos, le llaman, ¿no?, para poder interponer los recursos de amparo o habeas corpus. En cambio, ahora hay pruebas del delito, digamos, ¿no es cierto?, fragante, está el video, ¿no?, está el registro, cosa que no existía antes. Pero igual ahora, de hecho existe ya una comisión de abogados que se está organizando, aparte del Instituto de Derechos Humanos, que está tratando de reconstruir los casos, ¿no?, porque siempre va a ser necesario hacerlo en el sentido de poder probar qué sucedió, qué no sucedió, y poner las querellas necesarias. Pero esa obstrucción a la justicia que tuviste cuando hiciste el documental, o esos mecanismos para obstruirlo, ¿cómo lo ves ahora, quizás, a la luz de todos esos años? O sea, ahora es súper interesante porque esa disputa que a veces en dictadura era muy larga, digamos, en el tiempo, o sea, el informe Reti, digamos, tiene el uso de ese informe ocurre muchos años después, digamos, toda la información que ahí está se utiliza muchos años después y tiene que ver con la cuestión de que los agentes del Estado, antes de morir, comienzan a tener una sensación de culpa y comienzan a hablar. Y ahí es cuando todo lo que habían negado lo reconocen, y es así como los abogados de derechos humanos logran abrir causas y meter genocidas y violadores de derechos humanos a la cárcel. Ahora esto ocurre casi inmediatamente y tenemos por un lado al Estado diciendo nosotros, y a un general
Carabineros desconociendo las pruebas empíricas, digamos. Entonces es un poco absurdo, ¿no? Es como, tú lo dijiste de alguna manera, estamos ante un gran simulacro, ¿cierto? Yo de una gran puesta en escena en que todos tenemos una hiperconciencia de lo que está en juego, que hay grandes oportunidades en todos los sentidos, de representaciones, de hacer justicia en los casos, pero claro, creo que igual todo necesita su tiempo. A la hora de vamos a quién se va a enjuiciar, a quién se va a responsabilizar por todo lo que ha ocurrido, eso ya es una decantación que requiere tiempo y negociación política, inevitablemente. Yo quería poner un ejemplo con respecto a este como cuestionamiento del modelo que estamos, como este proceso constituyente que ha ocurrido a pesar de las instituciones, ¿no es cierto? Es la televisión. Yo no veo televisión, pero siempre igual le hago un seguimiento. Y en el último tiempo, antes del estallido, los programas estelares eran los matinales, ¿no? Y de a poco hemos visto que después del estallido, hablo de la televisión también como otro monumento, que está ahí hace mucho tiempo, que tiene mucho poder, mucha influencia en las conciencias de las personas, en su día a día, y hemos visto que estos programas, estas programaciones se han ido desarmando también. Me ha llamado la atención, por eso estamos empezando a echar conductores de rostros, ¿no es cierto? Como que se empiezan a caer piezas de un montaje, y bueno, ¿qué va a ir a pasar? Bien. ¿Alguien tiene una última pregunta? Sí. Una reflexión cortita que a mí como que me ha dado la impresión que todos en estos días, como los 60, como que al espantapájaros se le haya caído el poncho, así. Entonces uno como que mira los palos puestos así, y había muchas instituciones que tenían mucho poder, pero porque la tenían, ¿no? Y ahora como se remeció todo, por así decirlo, como que se sintieron amenazados, tuvieron que empezar a hacer, pues hicieron la Constitución y los matinales, por ejemplo, todas esas cosas. Claro, Mónica González en el Mega. Sí. ¿Qué es eso? Sí, muy impresionante. Son cosas rarísimas. Fernando Atri dando clases en la mañana de Derecho Constitucional. Con pizarra. Sí. O antes del estallido, nosotros no veíamos los monumentos. No, pasábamos y Santiago y las provincias de Chile están plagadas de monumentos que nadie ve, que nadie respeta, pero ahora los vimos. Y eso también es interesante. Ahora aparecieron, ¿no? Tomamos conciencia de ellos y fuimos por ellos. O sea, a mí la imagen que más me impresiona es cuando entre todos así en un grupete echan abajo, ¿no? Cuando vimos eso, las caídas de los países comunistas, claro. Después en Irak, Saddam Hussein, pero interesante. Está pasando. Claro. Bien, ahora sí debo suspender la sesión por ponernos al tiempo. Le quiero dar las gracias a todas, principalmente a todas, porque hay muchas compañeras y amigas acá de Ciudad que vienen. Muchas gracias por venir. Sé que de verdad estamos en un momento de cada una de estas cosas va sumando, yo creo, poquito, nos va dejando unos pequeños inputs. Esto también es la idea, que vayamos teniendo otro tipo de sesiones también sobre esto, que conversemos, que discutamos, que pongamos ideas y principalmente que podamos pensar de que esto está en constante flujo y tenemos que seguir activando. Así que nada, les doy las gracias por venir. Sé que quedaron muchas preguntas, pero tenemos ahora un poco de café y un poquito, si quieren podemos seguir después. Así que eso, gracias.